Tenemos nuestra siguiente ponente es la doctora María Virginia Rodríguez Zambrano. Ella es médica intensivista especializada en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta y es médica tratante en la clínica FMC Buenavista de Manta. La doctora el día de hoy nos va a colaborar con el tema de hemoperfusión en el paciente crítico. Bienvenida, doctora María Virginia. Estamos aquí presentes, nos comenta. Hola, ahí sí. Sí, perfecto, doctora. Le escuchamos claro y le vemos también. En este momento Muy puede continuar sí, a compartir su pantalla. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, doctora, en este momento ya podemos ver su pantalla y se Bien, escucha claro. muy bien. Ok. Bien, bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es María Virginia Rodríguez. Como ya me presentaron, soy médico intensivista del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. En primer lugar, quiero agradecerles la oportunidad de participar en este gran evento. Es un honor para mí poder estar aquí. Y bueno, el tema del que me ha tocado hablar el día de hoy es hemoperfusión en el paciente crítico. Bueno, en primer lugar, quiero decir que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses con esta charla. Bueno, para empezar les quiero hablar sobre un poco de historia de cómo empezó la hemoperfusión. Esto no es algo nuevo, no es algo que empezó hace poco tiempo, es algo que ya tiene ya bastantes años atrás, data desde el año 1948, en el que hay la primera publicación sobre el uso de hemoperfusión usando una resina iónica para eliminar toxinas urémicas en perros. Ya de ahí se han ido realizando una serie de estudios y pruebas in vitro en animales en el que se han ido probando diferentes tipos de tóxicos. Y así vemos en el año 1960 se usaron resinas de intercambio aniónico para eliminar salicilatos y fenobarbital en perros intoxicados. Las complicaciones que fueron viendo en ese entonces, ya desde ese entonces veían que las complicaciones que se presentaban más frecuentemente eran plaquetopenia, hemólisis, hemorragia e hipotensión. Se fueron realizando cambios al tipo de filtros que se usaban en ese entonces, y uno de los cambios que se hicieron fue el recubrir usar filtros de carbón recubierto para disminuir el riesgo de embolias. Eso fue en 1966 y ya a partir de la década de los 70 pues ya se empezó a generalizar su uso y se empezó a usar de manera más habitual. La hemoperfusión es una terapia que usa una membrana adsorbente. El mecanismo que utiliza es la adsorción que usa filtros ya sea de carbón activado o de resinas. Ya hablaremos de esto un poquito más adelante. Y aquí les mostraba que artículos desde 1997, en el que ya se empezaron a hacer estudios comparativos entre la eficacia de la hemodiálisis y la hemoperfusión, porque en la década de los 70, cuando se empezó a hacer un poco más común el uso de la hemoperfusión, se prefería inclusive que la terapia dialítica. Entonces hubieron estudios desde ese entonces en el que compararon qué terapia era más efectiva. Las conclusiones que llegaron en ese entonces era que si bien la eficacia de la hemodiálisis con la hemoperfusión eran similares, no reducían la morbilidad en el caso de intoxicaciones con teofilina, que fue lo que se usó ahí, por lo cual había menor tasa de complicaciones con la hemodiálisis. Eso desde el año 1970. Aquí un poco hablando sobre cuál es el mecanismo por el cual actúa la hemoperfusión, pues como ya les dije, se realiza a través de la adsorción. El mecanismo que actúa aquí es la adsorción, que es un mecanismo que es saturable. Se utiliza una membrana que es absorbente, entonces las partículas van a adherirse a la membrana.
Las características de estas membranas se clasifican principalmente en dos: las que tienen propiedades hidrofóbicas, como el carbón activado o resinas no iónicas, y las que usan afinidad química, que son principalmente resinas de intercambio iónico. Y como les decía, es un mecanismo saturable, por lo cual dura una cantidad de horas. Después de eso es necesario el recambio de membrana. Bueno, ¿y cuáles son las propiedades físico-químicas o farmacocinéticas para este tipo de terapia? Es que principalmente las sustancias hidrosolubles son las que se van a eliminar más fácilmente por las terapias extracorpóreas. Se eliminan prácticamente con cualquier tipo de terapia extracorpórea. En cambio, las sustancias que son lipofílicas, estas son las que no se eliminan fácilmente. Por lo tanto, con la hemoperfusión el beneficio de que los tipos de sustancias que podemos eliminar más fácilmente. La hemoperfusión con columnas de resina es la que principalmente es indicada para este tipo de sustancias. ¿Qué otro tipo de puntos se tiene que tomar en cuenta en el momento de qué tipo de sustancias vamos a absorber a través de la terapia? Es ver si es que tiene las características de la unión a las proteínas y el peso molecular que tiene. Ya les voy a detallar un poquito más sobre esto. Aquí en este gráfico se puede ver un poquito mejor dependiendo de los tamaños, el peso molecular que tienen diferentes tipos de sustancias. Vemos que las más pequeñas son las más comunes, la urea, la creatinina, que son las que se eliminan más fácilmente por difusión, o sea, en las terapias convencionales, dialíticas. Ya las partículas un poco más grandes, que son las que eliminamos principalmente por convección, y ya las más grandes, hasta 50.000 Dalton, que son las que se eliminan por hemoperfusión. Como vemos aquí, bueno, aquí detallamos diferentes tipos de sustancias con su peso molecular. Vamos viendo qué tipos de sustancias podemos ir eliminando con cada tipo de terapia dialítica, y vemos que la albúmina tiene un peso molecular que es mayor. Bueno, como les comentaba, la hemoperfusión usa diferentes tipos de filtros. O sea, existen varios tipos de filtros que tienen variaciones en sus características. Aquí les he puesto los más comunes, el filtro de polimixina B o el toramicin, que la característica que tiene este filtro es que va a adherirse, o se van a adherir a él las endotoxinas, ¿no? Las endotoxinas que, como sabemos, forman parte de la composición de las bacterias gram negativas, y son responsables de gran parte de las respuestas inflamatorias en cuadros sépticos. Entonces vas usando este mecanismo o este cuadro fisiológico, se ideó este filtro para que la endotoxina de las bacterias se adhiera a las partículas y de esta forma reducir tanto toxicidad como la carga bacteriana. ¿De qué está compuesto este filtro? Está compuesto de fibra de poliuretano, poliestireno, y bueno, hay algunos estudios que se han realizado para evaluar la eficacia de este filtro, que ya se los voy a presentar, pero todos ellos se han realizado estudios, pero hasta ahora no tenemos ensayos de peso que puedan reforzar o confirmar demostrar realmente los beneficios de su uso. Otro de los filtros que tenemos son el filtro de CytoSort, que es bastante conocido, que sí lo tenemos en el país, igual que el de polimixina también. El costo es más elevado. Está compuesto por sorbentes de polímero poroso biocompatible. Este de aquí no va a eliminar endotoxinas, lo que va a eliminar son citoquinas inflamatorias, que pueden llegar hasta los 50.000 Dalton, que es las propiedades, es lo más general en lo que es las terapias de hemoperfusión. El filtro Oxiris, que es otro, no lo tenemos a disposición, pero es un filtro que combinó
combinó las características de los dos anteriores. Es una membrana AN69 modificada, o sea, tiene poliacrilonitrilo, polímero de etilenimina, perdón, y heparina añadida. O sea, aquí vemos en este gráfico las capas que tiene este filtro, y adicional tiene agregado de heparina, ya que una de las principales complicaciones de la hemoperfusión es aumentar el riesgo de trombosis, por lo cual hay que usar anticoagulación. Entonces combinó las tres propiedades de adherir endotoxinas, de remover citoquinas y tener heparina, y que a la vez también sirve para dar soporte renal. Es un tipo de filtro que se usa en terapias de reemplazo renal continuo, pero como les dije, no lo tenemos a disposición. El Jafron es otro tipo de filtro, el HA330, el HA380, que estos tienen un costo un poco más bajo. Son dispositivos de resina neutromocroporosa. En general, o sea, les puse cuáles son los componentes de cada uno de estos filtros. No vamos a entrar en tanto detalle de cómo actúa cada uno. Estas son las características principales, pero es para que ustedes tengan la idea de los diferentes filtros que tenemos disponibles en el mercado. Y bueno, ya entrando un poco en el tema, ¿cuáles son las indicaciones de la hemoperfusión en el paciente crítico? Pues las principales indicaciones, la hemoperfusión nació en el manejo de las intoxicaciones. De ahí se han ido agregando otros usos en base a las propiedades que tiene este tipo de terapia extracorpórea, y así tenemos el que se lo usa actualmente para manejo de pacientes sépticos, y bueno, y ahora durante la pandemia para manejo de pacientes COVID-19. No son los únicos usos, estos son los principales, pero también tiene otros usos la hemoperfusión, como en las cirugías cardiovasculares. Bueno, su aplicación en la sepsis, como sabemos, en el cuadro séptico, el paciente séptico, hay una serie de disregulaciones de la respuesta inmune del huésped, que es parte de la definición de sepsis, y justamente en esta alteración en esta alteración inflamatoria, tanto de las sustancias proinflamatorias como antiinflamatorias, es en la parte en la que la hemoperfusión actúa, y el motivo por el cual se empezó a utilizar. Existen varias teorías de por qué la hemoperfusión funciona en la sepsis. Aquí tenemos algunas hipótesis. Esta que fue por el doctor Ronco, una de las primeras, que es la hipótesis del modelo de picos de citoquinas. Como les mencionaba, justamente se trata de evitar el umbral, el pico de la elevación de las citoquinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Al aplicar la hemoperfusión a estos pacientes, se trata de reducir la cantidad de citoquinas, ambas, y así evitar que el paciente progrese a daño orgánico o la injurias a nivel de los órganos. De ahí existen otras teorías que son similares. Tenemos la hipótesis, el modelo citoquinético, que lo que dice es que al reducir la cantidad de citoquinas a nivel intravascular, aumenta el gradiente de concentración a nivel tisular y va a favorecer la actividad leucocitaria. Si bien en la sepsis, como les dije, existe esta disregulación a nivel autoinmune en el huésped, parte del tratamiento, siempre el manejo del cuadro séptico, ya lo conocemos, como están las campañas de sobrevivir a la sepsis. Tenemos que actuar sobre el foco, hacer el manejo de la estabilización hemodinámica del paciente. En la remoción del foco está eliminar los PAMS, los DAMS. Y si todas las terapias en base a lo que tenemos en las guías, a pesar de todo lo que hacemos, no es suficiente, el paciente sigue mal, pues entra ahí la posibilidad de que las terapias extracorpóreas podrían ayudar a tratar de estabilizar al paciente, a tratar de remover, de reducir toda esta cascada inflamatoria, y de esta manera mejorar la evolución. Si bien no tenemos evidencia de peso para esto, no todo en la medicina crítica, no todo lo que hacemos tiene
está todo basado en la evidencia, porque hay cosas que aún están en estudio. Entonces, por eso es que la terapia, el uso de terapias extracorpóreas, pues entran aquí como posibilidades de manejo. Aquí en este cuadro tenemos un pequeño resumen de los diferentes tipos de terapia que conocemos. Están las terapias convectivas, las terapias absortivas, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, terapias combinadas y otras. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero aquí para que las vean, tenemos terapias de reemplazo renal continuo, tenemos hemofiltración de alta eficiencia, tenemos las membranas de corte alto, que son membranas con poros más grandes, que fueron también ideadas justamente con la idea de poder eliminar mayor cantidad de citoquinas. Lo que se vio es que también elimina una gran cantidad de proteínas y no se vio beneficios en cuanto a la mortalidad en los pacientes, por lo cual no tenemos evidencia de peso que avalen su uso. En las terapias absortivas, que es lo que estamos hablando, bueno, aquí tenemos el filtro de polimixina B, el CytoSorb, que como ya les dije no son los únicos que están en el mercado, pero son los más comunes. Las terapias combinadas, como es la absorción de plasma filtrado, que es una combinación de plasmaféresis con absorción. Entonces, la finalidad o la idea con la que se ideó esta terapia fue justamente para al separar el plasma de la sangre, reducir el riesgo de tanto de trombosis como de eliminación de sustancias que no queremos eliminar con la absorción, pero al final no se demostró beneficios en cuanto a mortalidad. Es más, los estudios que se desarrollaron sobre uso de plasma acoplado con filtración fueron detenidos por futilidad. Bueno, aquí tenemos el Oxiris, que es un tipo, entra dentro de las terapias combinadas, como ya se los mencioné, por el tipo de propiedades que tiene. Bueno, y otras terapias que no son la finalidad del tema de hoy. Bueno, evidencias, artículos, ¿qué es lo que tenemos para avalar el uso de la hemoperfusión? He tratado de juntarles las evidencias más actualizadas, lo que tenemos para tratar de dilucidar si realmente este tipo de terapias funcionan. Su y colaboradores dijeron que se demostraban efectos beneficiosos de la hemoperfusión con el uso de polimixina B. Efectos beneficiosos en cuanto a reducción de días de ventilación mecánica y reducción de mortalidad. Entonces, a partir de eso se empezaron a hacer otro tipo de estudios, como tenemos el EUFAS, el Abdomix, el Éufrates, que son estudios más grandes, ensayos clínicos más grandes, que evaluaron justamente estos. En diferentes contextos de pacientes sépticos evaluaron la supervivencia. El EUFAS, la conclusión que decía es que tenía beneficios en la supervivencia para los pacientes sépticos, pero luego vinieron estos dos ensayos clínicos, Abdomix y Éufrates, que no confirmaron estos hallazgos. Posteriormente hubo un análisis post-hoc del Éufrates en el que se modificó el nivel de endotoxinas que se evaluaban porque era justamente con filtro de polimixina B. Se modificó el nivel de corte de las endotoxinas y ahí se vieron beneficios en los pacientes con choque séptico, como a nivel de la presión arterial media, los días sin ventilación mecánica y la mortalidad. Aquí tenemos los ensayos de los que les estoy hablando. Bueno, el EUFAS, que como les comenté, a nivel de los resultados que se vieron, perdónenme un segundito que tengo un problema con la pantalla. Bueno, dentro de los resultados que evidenció el EUFAS fue que
hubo mejoría a nivel de la presión arterial media, vemos que no tiene una P significativa, mejoría en cuanto a incremento de la PAFI, una P bastante limítrofe, mejoría en cuanto al score SOFA, P significativa. Y entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones de este ensayo fue que reducía el riesgo de mortalidad a los 28 días, sí, porque también evaluaron la mortalidad y según los resultados que tuvo este estudio, redujo la mortalidad del 32% al 53% en el grupo control. De ahí vino los ensayos clínicos que les mencioné, el Éufrates, que fue un ensayo hecho con polimixina B en pacientes con choque séptico, en el que el resultado que se obtuvo fue que no hubo diferencia en cuanto a la reducción de la mortalidad a los 28 días. Luego tuvimos este otro ensayo que es el Abdomix, que ya se los mencioné. La conclusión fue que no hubo resultados significativos en cuanto a la reducción de la mortalidad o la mejoría del fallo orgánico. Posteriormente vino el análisis post-hoc del Éufrates, que como les mencioné, en este se modificó el rango del nivel de endotoxinas que se evaluaba de 0,6 hasta 0,89. Al ampliar el rango del nivel de endotoxinas, pues se vieron mejorías en los valores, en los puntos que ya les mencioné, que fueron en la presión arterial media, los días libres de ventilación mecánica y mortalidad. Y así tenemos una serie de ensayos, ¿no? Tenemos este otro que evalúa el nivel de la eliminación de la interleuquina 6 con las terapias de hemoabsorción. Y las conclusiones no fueron concluyentes. No había diferencias significativas en cuanto a reducción de fallo orgánico, días libres de ventilación mecánica o de oxigenación. Este es otro ensayo que está en desarrollo todavía, que es el ECRO. Este se está realizando con el filtro Oxiris, que justamente lo que está midiendo son las endotoxinas y citoquinas removidas durante la terapia de hemofiltración con este filtro. Este ensayo empezó en el 2018, va a terminar en el 2021, todavía está en desarrollo, no tenemos todavía los resultados. Bueno, ya hablando un poco sobre, pasando a otra de las utilidades de la hemoperfusión, pues tenemos el uso en la COVID. Como sabemos que en la enfermedad por COVID-19 tenemos una tormenta de citoquinas, que es parte de lo que se menciona en los estudios. Los pacientes que tienen disregulación en la respuesta inflamatoria son los que tienen mayor riesgo de mortalidad. Son los pacientes que se complican más, los pacientes que elevan más los marcadores inflamatorios. Dentro de estos la interleuquina 6 y la PCR. Entonces, cuando se produce esta tormenta de citoquinas, que es una serie de alteraciones en cascada, en la que hay alteración de toda esta serie de factores a nivel celular, intracelular, extracelular, en la que aumentan los marcadores inflamatorios, disminuyen los factores antiinflamatorios, se aumenta la interleuquina 6, se activan los macrófagos. Justamente en ese punto es cuando se pretende usar la hemoperfusión de manera temprana para tratar de mejorar la respuesta del paciente al disminuir los marcadores de inflamación. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tienen estos pacientes con COVID? Es la disfunción orgánica, que la disfunción orgánica es producida tanto por la misma enfermedad como por complicaciones agregadas, comorbilidades. Y las terapias extracorpóreas están indicadas para restaurar la homeostasis inmunitaria. El fallo renal agudo en estos pacientes se puede presentar por diferentes mecanismos. Dentro de estos tenemos el daño provocado por citoquinas, el
daño propio como disfunción orgánica o por efecto sistémico. Dentro del daño por citoquinas puede ser inflamación intrarrenal, por aumento de la permeabilidad vascular o por disminución del volumen intravascular. Entonces, cuando estos pacientes tienen fallo renal, que puede ser provocado por todos estos mecanismos que les dije, aquí en este cuadro podemos ver los diferentes tipos de terapias que pueden ser recomendadas, terapias extracorpóreas, para darle sostén a estos pacientes. Aquí en este cuadro podemos ver un pequeño resumen de los últimos 40 años de cómo ha ido evolucionando las terapias extracorpóreas. Las terapias de reemplazo renal continuo, cuando empieza a aparecer el ECO, que son terapias de soporte renal para fallo orgánico, las terapias de plasma acoplado, que se los mencioné, el ECMO, bueno, todas las que tenemos como han ido evolucionando hasta la actualidad. Existen un sinnúmero de terapias extracorpóreas que ya se las he ido mencionando en el transcurso de la conferencia, y dentro de estas pueden tener usos muy específicos como manejo o apoyo para fallos hepáticos o para fallos específicos de órganos, o para dar soporte a nivel de todos los órganos, o para dar soporte respiratorio solamente a los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercápnica o los que tienen fallo hipoxémico. Dentro de estas, bueno, aquí les he puesto cada tipo de terapia, qué tipo de utilidades tiene. No quiero parar tanto en esto para no alargar tanto la charla, pero bueno, estas son todos los diferentes tipos de terapias que tenemos a disposición y los filtros que podemos usar con cada una de ellas. En abril del 2020, la FDA autorizó temporalmente el uso de emergencia de los dispositivos de terapias extracorpóreas. Esta autorización fue dada como terapias en investigación científica, o terapias de rescate. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se pueden usar, pero no hay evidencia de peso para decir que realmente funcionan, pero sí se aceptó que fueran una herramienta más para el manejo de la COVID-19 si la tenemos a disposición. Las terapias extracorpóreas producen disminución a nivel de los picos de concentraciones de citoquinas y van a producir mejoría de la relación de citoquinas y quimiosinas a nivel celular. Pero tenemos que recordar que toda esta alteración a nivel de la respuesta inflamatoria no es igual para todos los pacientes. No todos los pacientes se comportan de la misma manera, no todos van a elevar los marcadores de inflamación de la misma forma. Por lo tanto, lo que ayuda a unos puede perjudicar a otros. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser individualizado y tiene que basarse en resultados de laboratorio. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Ya se las he ido mencionando en el transcurso de la charla. En cuanto a hemofiltración de alto volumen, lo que se ha visto es que ha sido capaz de prevenir la hiporrespuesta a nivel de la endotoxina por sepsis in vitro en animales, pero en los estudios en humanos no han demostrado efectos beneficiosos en la supervivencia. El plasma acoplado, que ya se los mencioné, que elimina mediadores a nivel de las células inmunes, en el estudio COMPACT-2 se detuvo por futilidad, que también ya se los comenté. La plasmaféresis no ha sido evaluado de manera suficiente, así que no tenemos evidencia suficiente para recomendarla. ¿Cuáles serían las indicaciones de la hemoperfusión en la COVID? Pues cuando tenemos inestabilidad hemodinámica en el paciente, cuando hay una tendencia severa a la hipoxemia, los pacientes que tienen SCORSOF alto o los pacientes que tienen criterios de laboratorio. Dentro de los criterios de laboratorio, bueno, están aquí resumidos en este cuadro, que son los criterios de His, que son el síndrome de hiperinflamación asociado a la COVID-19, que aquí están detallados todos, ¿no? No se los voy a mencionar todos, pero poner un ejemplo de algunos. Pues tenemos la elevación de la ferritina,
la reducción del número de plaquetas, el ratio entre neutrófilos y linfocitos, que son de bastante utilidad en los parámetros de laboratorio que los tenemos a disposición, las alteraciones en los valores de dímero D, alteración a nivel de la LDH, la PCR, ¿sí? Y la interleuquina 6. Entonces, todos estos parámetros son herramientas que nos sirven para evaluar qué tan inflamado está el paciente y qué podemos hacer por él. Bueno, y aquí, solo por mencionar, existen más y más artículos que están a favor también del uso de las terapias de reemplazo renal extracorpóreo, pero que la evidencia que tienen cada uno de ellos son opiniones de expertos. Entonces, teóricamente la hemoperfusión podría controlar la tormenta de citoquinas en base a todos los mecanismos fisiopatológicos que ya les he mencionado. Eliminan las citoquinas tanto pro como antiinflamatorias. Por lo tanto, los efectos que puede tener pueden ser beneficiosos como pueden no serlo, dependiendo de la etapa en la que esté nuestro paciente. Podrían, por lo tanto, obstaculizar la resolución de la inflamación si es que reduce mucho las antiinflamatorias, las citoquinas antiinflamatorias, o podrían producir, al contrario, inmunosupresión excesiva. Podrían alterar los niveles de citoquina a un nivel que tengan impacto biológico, eso todavía está en estudios, no está demostrado si la reducción de citoquinas que se produce por la hemoperfusión realmente tiene un impacto en la sobrevida del paciente, que es el resultado que queremos conseguir al final. Y como ya sabemos, el Recovery Trial ya no es algo tan nuevo y que tiene evidencia de pesos en el que demuestra que la dexametasona sirve para todo lo que yo les he estado mencionando. La dexametasona ayuda al manejo de toda esta cascada inflamatoria en los pacientes y por lo tanto, el uso de la hemoperfusión en comparación con el uso de la dexametasona hasta ahora no ha demostrado que tenga superioridad una con la otra. Por lo tanto, la dexametasona es un tratamiento que es más económico, que lo tenemos disponible en todas las unidades y que tiene menos complicaciones después de su uso. Entonces hacen falta más ensayos que se realicen en el que se pueda demostrar que la hemoperfusión tiene cosas que estén por arriba de este tratamiento para decir que realmente hay beneficios en su utilidad. Bueno, aquí simplemente es un poco más de lo que ya les estoy diciendo, cuáles son los beneficios y las complicaciones que se pueden producir con la hemoperfusión en la COVID-19. Cuando se reducen las citoquinas proinflamatorias, pues disminuye la inflamación, aumenta la sobrevida, mejora la función orgánica. Cuando se disminuyen las citoquinas antiinflamatorias, si es que esto ocurre en un nivel muy desproporcionado, aumenta la inflamación, lo cual puede aumentar el fallo orgánico, disminuir la sobrevida y a la vez pueden aparecer otras complicaciones que no están relacionadas directamente con la remoción de citoquinas, como las que tenemos aquí, arritmias, embolismo, sangrados, hipotensión. Bueno, espero que no se estén durmiendo. Para continuar, otro de los usos de la hemoperfusión es intoxicaciones, que es lo que yo les comenté, fue en lo que se empezó a usar históricamente la hemoperfusión. El uso de la hemoperfusión en tóxicos también se ha estudiado, hay bastante literatura a disposición y tenemos que tomar en cuenta para usar la hemoperfusión en un paciente intoxicado, tenemos que tomar en cuenta una serie de cosas, no la podemos usar en todo paciente intoxicado. Tenemos que ver que la toxicidad que tenga nuestro paciente sea potencialmente mortal, que esté en riesgo su vida, que el paciente requiere ingreso a terapia intensiva, porque obviamente estamos hablando de un paciente grave con ventilación mecánica o en coma, que tenga una alta probabilidad de discapacidad permanente si es que no conseguimos resultados de manera rápida, que no haya disponibilidad de antídotos, esa es una parte importante también, o de terapias que retarden su absorción o que aceleren su eliminación. Entonces, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta también es qué tipo de tóxico.
qué tipo de tóxico es el que ha ingerido o el que se ha administrado a nuestro paciente, que este tóxico tiene que ser dializable. Para evaluar si el tóxico es dializable, se tiene que tomar ciertos parámetros a consideración, como el peso molecular. Mientras menor sea el peso molecular del tóxico, más dializable es, más fácil es de eliminar, porque así vemos por tamaño molecular que... Recuerden el gráfico que se los puse casi al inicio de la charla, en el que está el tamaño de las partículas, de los diferentes tipos de partículas. Pues las terapias convencionales de alta eficiencia, que son las difusivas, eliminan partículas de un promedio hasta 15.000 Dalton. Las modalidades convectivas eliminan partículas ya más grandes, hasta 25.000 Dalton, que son de tamaño intermedio. Y las terapias absortivas ya nos eliminan partículas ya más grandes, hasta 50.000 Dalton. Entonces, que el tóxico sea dializable en base a su tamaño molecular, en base a su volumen de distribución. ¿Qué nos evalúa el volumen de distribución? Es la distribución del tóxico a nivel del cuerpo en relación con su concentración plasmática. Mientras mayor sea la distribución extravascular, tiene un volumen de distribución más alto y eso hace que el tóxico sea menos dializable, tiene una relación inversa. Mientras menor sea su volumen de distribución, pues más fácil es su eliminación. Y este volumen de distribución también está un poco en relación con el tiempo de la administración del tóxico. Por eso tenemos un tiempo. La idea es que si usamos este tipo de terapias, tienen que ser usadas con pocas horas después de la administración del tóxico, porque a medida que pasan las horas se va distribuyendo a nivel de los tejidos y su beneficio va a ser prácticamente nulo. La unión a proteínas es otro punto que tenemos que tomar en cuenta. Mientras más unión tenga proteínas, menos dializable es el tóxico, porque se forman partículas que son mucho más grandes, que pueden llegar a 65.000 Dalton y que no van a ser eliminadas muy fácilmente o no van a ser eliminadas directamente. Y otro punto que no está puesto aquí, pero que tenemos que tomar en consideración también, es la eliminación endógena, ¿sí? Porque eso también es importante, cómo está la función renal, cómo está la función hepática de nuestro paciente y qué tipo de tóxico es, bajo qué mecanismo se metaboliza. Si es que el paciente tiene una función renal adecuada y la eliminación renal es alta del tóxico, pues no hay mucho beneficio en administrar una terapia extracorpórea. Bueno, esto es un cuadro en el que se resume lo que ya les acabé de decir, cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para ver si es que está o no está indicada las terapias de reemplazo extracorpóreo y cuándo sí. Estos son algunos de los tóxicos que están enumerados como que se pueden eliminar a través de terapias de reemplazo renal extracorpórea. Aquí tenemos algunos de ellos. Y aquí les traigo a colación el EXTRIP, que es un ensayo clínico que no es nuevo, es del 2012, pero es un ensayo grande que se hizo para evaluar el manejo o la utilidad de las terapias extracorpóreas en envenenados, ¿no? ¿Y cuáles fueron las conclusiones de este ensayo? Pues que las terapias de reemplazo renal pueden ser usadas de manera terapéutica o profiláctica. Terapéutica hablamos cuando ya el paciente ya tiene manifestaciones de toxicidad, por ejemplo, neurológicas, y ahí vamos a usarlas para tratar de solucionar las manifestaciones que tengan, o profilácticas cuando aún no las tiene, obviamente. Parte de los tóxicos que están más claramente demostrados su beneficio, como los salicilatos, litio o valproato, que va a depender de las concentraciones plasmáticas. ¿Cuándo debemos de cesar las terapias de reemplazo renal? Cuando haya mejoría clínica o cuando haya reducción en la concentración plasmática del tóxico. ¿Y qué tipo de terapia de reemplazo renal para cada tóxico? O sea, ¿cuál fue recomendada? Las que fueron recomendadas con mayor peso fueron las hemodiálisis intermitentes. Bueno, aquí están los tóxicos que recomendaban en el EXTRIP en ese entonces.
cuáles no recomendaban, como la digoxina o los antidepresivos tricíclicos, en cuáles no había, no se demostraba mayor beneficio y en cuáles sí estaban indicados. Bueno, en cuanto, otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la farmacocinética de los antibióticos, no solo los antibióticos, sino algunos fármacos que usamos con los pacientes durante la hemoabsorción. O sea que la hemoabsorción absorbe y va a absorber todas las partículas que, si es que estamos usando una terapia de hemoperfusión no selectiva, va a absorber partículas en base al tamaño molecular. Entonces, una de las cosas que tenemos que considerar es el aclaramiento de los antibióticos, los antiinfecciosos en general. Este aclaramiento, lo que se ha visto es que es más alto durante las primeras horas de tratamiento, generalmente en la primera hora o en la hora y media de iniciada la hemoperfusión, es cuando hay mayor eliminación de los fármacos. Como factor asociado está la lipofilicidad del mismo. Esto es algo lógico, que mientras más hidrofílico sea, es más fácil de eliminar, mientras más lipofílico sea, más difícil de eliminar. En un ensayo que revisé, se vio que había escasa influencia sobre beta-lactámicos. Los beta-lactámicos no se eliminaban en tanto porcentaje y tenían un efecto limitado sobre la farmacocinética de fármacos como el fluconazol, linezolida, anfotericina B. Este fue un estudio que se realizó en cerdos. ¿Sí? En cerdos se les administró la terapia de hemoperfusión y se les administró dosis altas, bastante altas de antibióticos, y estas fueron las conclusiones a las que se llegaron. Este es otro ensayo en el que se evalúa la remoción in vitro de los agentes antiinfecciosos. Pues, ¿y qué fue lo que se vio aquí? Que lo que les comenté es que la reducción es rápida en la primera hora y media de iniciado el tratamiento. Este ensayo se lo realizó con Cytosol. Entonces lo que se vio es que a la hora y media de iniciado el tratamiento de hemoperfusión con Cytosol había una rápida eliminación de drogas. Las drogas que se evaluaron aquí fueron betalactámicos, quinolonas, aminoglucósidos, entre otros. Los mezclaron con solución salina, los mezclaron con proteínas y los mezclaron con sangre. Entonces lo que se vio es que se eliminaban a la hora y media principalmente, y que esto podía mantenerse. En algunas drogas se podían mantener durante toda la terapia de hemoperfusión, en otras en la primera hora y media se eliminaban los fármacos y luego ya se mantenía como un valle de los fármacos. Los que estaban unidos a la albúmina obviamente se eliminaban un poco menos, los que estaban unidos a solución fisiológica se eliminaban más fácilmente. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta en el mantenimiento? Perdón por el error de tipeo aquí. El mantenimiento de estos pacientes, pues que tenemos que anticoagularlos. Nos anticoagulamos con heparina sódica a dosis de 10 unidades por kilo hora. Podemos llegar hasta 15, 20 unidades por kilo hora. Hay que anticoagularlos porque el riesgo de trombosis en ellos aumenta. Y los flujos sanguíneos que se manejan con ellos son flujos que no son muy altos, mayores a 150, pero que no pasen de 350 mililitros minuto. ¿Y qué cosas tenemos que vigilar? Tenemos que vigilar las pérdidas no solamente de medicamentos, sino las pérdidas de nutrientes, las pérdidas de electrolitos. Eso es algo que hay que ir monitorizando durante y posterior a la terapia. Las complicaciones relacionadas al acceso vascular, como en cualquier tipo de terapia de reemplazo extracorpóreo, y complicaciones asociadas a la anticoagulación.
¿cuáles son las principales complicaciones que pueden aparecer? Hipotensión, trombocitopenia, que puede aparecer en un 20-50% de los pacientes, leucopenia, hipoglicemias, hipocalcemias, hipofosfatemias, reducción de fibrinógeno, hemorragias cuando nos vamos al otro extremo con el manejo de la terapia de anticoagulación, y la microembolización de partículas de carbón o de resina, que esto con el uso de los filtros con carbón recubierto se ha reducido bastante. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos tener al finalizar esta charla? Pues que las recomendaciones no se basan en las recomendaciones del uso de la hemoperfusión, no se basan en pruebas sólidas, sino en experiencia clínica, lo cual no quiere decir que no sirvan, sino que todavía no tenemos pruebas suficientes que nos respalden como evidencia de su uso, y considerando el costo que tienen, pues tenemos que evaluar con detalle si es que las vamos a usar o no. El tratamiento tiene que ser individualizado, como en todo lo que hacemos en la medicina crítica. Cada paciente es un mundo y tenemos que evaluar qué es lo que necesita y con qué se beneficia más nuestro paciente. Pueden haber mejoras hemodinámicas y respiratorias en los pacientes según los resultados primarios y secundarios de los ensayos, pero no se ha demostrado un efecto clínico positivo claro sobre la sobrevida. Hasta ahora no hemos tenido modificaciones en cuanto a mortalidad. Y las medidas específicas de protección para evitar el desarrollo de la insuficiencia orgánica por tormenta de citoquinas o terapias de apoyo orgánico pueden ayudar a los pacientes críticamente enfermos, sobre todo en los que ya no hay mucho más que ofrecer como terapias de apoyo. La COVID-19 es una enfermedad que puede llegar a ser bastante grave, puede llegar a ser bastante difícil de manejar, pues, y las terapias de reemplazo extracorpóreo son una herramienta más. Si las tenemos a disposición, pues podemos usarlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Virginia, por su exposición y por mostrarnos todos los beneficios de la hemoperfusión y sobre todo su mensaje final, ¿no? La decisión es individualizada. Tenemos un par de preguntas. Nos preguntan, primero, felicitaciones por su exposición. Y durante esta pandemia por COVID, ¿con qué frecuencia se utilizó en la UCI en los pacientes críticos la hemoperfusión? En la UCI en la que yo trabajo, me imagino que preguntan. Bueno, yo trabajo en un hospital público en el que los recursos son limitados. Sí hemos llegado a usar terapias de hemoperfusión, hemos usado pocas porque, como les comenté, el precio de los filtros es alto. Entonces, no es algo que tengamos a disposición siempre. Entonces, sí lo hemos usado en un grupo pequeño de pacientes, pero no es algo que nosotros usemos con frecuencia. Sí, en otras unidades, de unidades en otras provincias en el que lo usan con bastante frecuencia, tienen la posibilidad de usarlas de manejo, y es parte del protocolo del manejo de estos pacientes, y sé que incluso están haciendo estudios que por ahí después me imagino que publicarán en cuanto a cómo les está yendo. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es, ¿cada qué tiempo se realiza el recambio de la membrana del equipo de hemoperfusión? ¿Existe alguna contraindicación para el uso de este tipo de terapia extracorpórea? Contraindicación, bueno, más que nada, más que contraindicación, es tomar en cuenta todos las complicaciones que pueden tener. Entonces tenemos que tomar en cuenta primero que el paciente que vamos a usar se justifique el uso, ¿no? Dependiendo del diagnóstico que tenga, tiene que cumplir ciertos criterios para decir de que el paciente se va a beneficiar. Pero como contraindicación como tal para el uso de la hemoperfusión como tal, ¿no? A no ser que sea un paciente que tenga riesgos de trombosis bastante altos, por ejemplo, podríamos evaluarlo, pero aún así ya en la COVID ya es una enfermedad que es protrombótica y que sin embargo justamente se está usando si es que usamos las dosis de anticoagulación adecuadas. La primera parte que me preguntó, me olvidé que era. Sobre la membrana.
Ya lo del cambio, sí, lo del cambio de la membrana varía dependiendo del tipo de filtro que se use. Por ejemplo, el Cytosol es un filtro que puede llegar, dura mayor cantidad de horas, que el promedio que duran los filtros son un promedio de unas 2 a 4 horas. Ese es el promedio de tiempo que dura el Cytosol. Se puede llegar a usar hasta más tiempo, incluso puede llegar a usarse hasta 8 horas, pero recuerden que estas membranas son saturables, entonces va a depender de que se saturen con las diferentes sustancias que esté absorbiendo en nuestro paciente. Entonces al momento que la membrana se satura, pues deja de funcionar. Y otra cosa que tenemos que recordar es que la hemoperfusión, excepto el filtro Oxiris que les mencioné, los otros no sirven para dar soporte renal. El soporte renal puede ser combinado o puede ser por separado, pero son cosas diferentes. Ok, doctora. Otra pregunta que tenemos es, quisieran saber si tiene alguna experiencia sobre el uso de la hemoperfusión con los pacientes con intoxicación con paraquat. Es muy frecuente. Sí. Sí, se usa, ¿sí? Aquí en Manabí, aquí en Manta, se está usando, se usa la hemoperfusión para el manejo de los pacientes intoxicados con paraquat. En cuanto a la bibliografía, no tenemos evidencias de peso. Dentro de toda la bibliografía que revisé y que les presenté, los ensayos del beneficio del paraquat, pues algunos están en desarrollo, que todavía no están publicados, pero al ser el paraquat un tóxico que no tiene antídoto, es parte y que es bastante agresivo, entra dentro de las indicaciones para usarlo, y efectivamente se ha usado, y los resultados favorables son cuando se usa de manera bien temprana, y también depende de la cantidad de tóxico ingerido. Los pacientes que han ingerido una cantidad grande de tóxico no les ha ido bien, han terminado con las complicaciones que ya conocemos del paraquat y han fallecido, y los pacientes que han pasado ya más de 12 horas de ingerido el veneno, tampoco. Ok, doctora. Muchísimas gracias por su exposición y muchísimas gracias por toda la experiencia también vertida en esta exposición. Esperamos tenerla en una nueva oportunidad con nosotros y le reitero las felicitaciones de todo el auditorio. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme participar.